Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy continuaremos con el estudio de la porción número 42, que tiene por nombre Matot, que significa tribus. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Números, del capítulo número 30 al capítulo número 32. Así que iniciemos de lleno. Acompáñame por favor al libro de Números, capítulo 30, versículo 1 y versículo número 2. Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Vamos a quedarnos aquí con este versículo porque hay mucho que hablar acerca de este versículo. Fíjate bien, en el monte Sinaí, Yahweh habló, su boca pronunció palabras. Así que cada mandamiento de la Torá es mandamiento de Yahshua, ya que Yahshua es la Torá viviente. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 y al versículo número 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al versículo número 23 dice: cuando haces voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Elohim de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Fíjate, Yahweh, que es Yahshua, ha cumplido en todo momento su palabra. Si Yahshua nos pidió que siguiéramos sus pisadas, ¿qué crees que espera Yahshua de tus palabras? Exacto, que las cumplas. Cuando tú juras, lo que haces es ligar tu alma con obligación. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al versículo número 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al versículo número 6 dice: cuando fueres a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Fíjate muy bien. Elohim quiere un pueblo del cual las naciones puedan hablar. Repito, Elohim requiere un pueblo del cual las naciones hablen. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al versículo número 8. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al versículo número 8 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que Elohim ha puesto estatutos, ha puesto palabras justo para que las naciones hablen del pueblo de Israel para bien? Cuando tú faltas, por lo tanto, a una promesa, eres considerado un insensato. Y justo el insensato es quien desprecia la sabiduría
y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 12, versículo 15 y versículo número 16. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ahora, imagínate, si tú no cumples entonces algo que tú prometiste a Elohim. Ya lo leímos. Eclesiastés capítulo 5, versículo número 4. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometiste. Fíjate muy bien, El pueblo de Israel hizo un pacto con Yahweh, como ya lo sabemos. Vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 19, versículo número 8. Éxodo capítulo 19, versículo número 8. El pueblo de Israel había hecho una promesa con Elohim. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moshe a Yahweh las palabras del pueblo. Fíjate bien, ¿y qué sucedió posteriormente? El pueblo rompió el pacto. El pueblo rompió la promesa que había hecho con Yahweh. ¿Qué hicieron? Hicieron un becerro de oro, se desviaron rápidamente y el pueblo de Israel entonces cayó en condenación, ojo, por su propia palabra. Santiago capítulo 5, versículo número 12. Santiago capítulo 5, versículo número 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Te das cuenta? Debemos ser conscientes de nuestras palabras. El pueblo de Israel no puede andar vacilando. Justo el día de ayer en la recepción de Shabbat comentamos la importancia de la congruencia. No basta con decirlo, sino también hay que hacerlo. Fíjate bien, dices tú guardar Shabbat, perfecto, cúmplelo bien. No digas guardo Shabbat cuando tu corazón está fuera del Shabbat. ¿Te das cuenta? Si tú dijiste quiero guardar Shabbat, guarda realmente Shabbat. ¿Comes kosher? De igual forma, cúmplelo bien. No digas que comes kosher cuando tú continúas comiendo cerdo. Cúmplelo bien. ¿Guardas las fiestas de Elohim? Cúmplelas bien. No digas que guardas las fiestas cuando tu corazón continúa anclado a costumbres y a tradiciones del mundo. ¿Estás circuncidado de carne? Cumple con la circuncisión del corazón, creyendo, confiando y obedeciendo a Elohim. Lamentablemente, como hemos visto, el pueblo de Israel no cumplió con lo que prometió. Por un momento dijo sí, pero luego ese sí se volvió en un no. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel había prometido amar a Elohim. Había prometido obedecer sus palabras. ¿Y qué pasó? Hicieron un becerro de oro y dejaron de amar a Elohim. Jeremías capítulo 1, versículo número 16. Jeremías capítulo 1, versículo número 16 dice: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Mira, el pueblo de Israel no cumplió con lo que prometió, pero aún así Elohim continuó y continúa amando a su pueblo, por lo cual hizo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, justo poniendo sus palabras en nuestra mente y escribiéndolas en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo número 33. Vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el problema hoy día? Mira, hoy día lamentablemente
tenemos o encontramos a un pueblo asimilado a las naciones. Un pueblo que, como lo comentábamos ayer en la recepción de Shabbat, considera la ley como locura y no puede comprender las palabras que puso Elohim en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque viven en la carne. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pueblo de Israel, regresa. Elohim puso su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de él. Jeremías capítulo 32, versículo número 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mira, justo Yahshua, nuestro Mesías, vino con la casa de Israel y con la casa de Judá a traer restauración. Yahshua vino a este mundo a reunir nuevamente a su amado pueblo, ya no como dos casas, sino como un solo pueblo. Pero necesita haber en nosotros un sí, que realmente sea un sí. ¿Dices amar a Elohim? Entonces ámalo de verdad. Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo número 24. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te das cuenta? No podemos decir entonces amar a Elohim si no estás guardando sus palabras. Dices amar a Elohim, prometes amar a Elohim, perfecto, cúmplelo, y cúmplelo bien, y esfuérzate y sé valiente. Y es que hoy día hablamos con tanta ligereza. Hoy día hay personas que piden algo a Elohim, reciben bendición y prometen algo a Elohim. ¿Y qué sucede con esa promesa? No se cumple. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo número 9 dice: solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres prosperar en todas las cosas que emprendas? ¿Prometiste amar a Elohim? ¿Prometimos tenerlo a él como nuestro único Elohim? Perfecto, cúmplelo, y entonces serás prosperado en todo lo que tú emprendes. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Bueno, ¿prometiste amar a Elohim sobre todas las cosas? Perfecto, medita en su ley de día y de noche, para que entonces prospere tu camino y todo te salga bien. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Repito, amado pueblo de Israel, ¿prometiste algo? Cúmplelo. ¿Prometiste amar a Yahweh tu Elohim? Cúmplelo. Lamentablemente, como te mencionaba, hoy el mundo nos enseña
que nuestras palabras pueden ser usadas con ligereza. Esto es, sin compromiso. Esto es, sin consecuencias. Hoy el mundo nos enseña que podemos romper promesas sin problema alguno. No pasa absolutamente nada. El pueblo de Israel, como la amada de Yahweh, no podía romper el pacto con Elohim. Y es que es importante comprender y entender que cuando el pueblo de Israel habló y dijo así lo haremos, se comprometió. Veamos si realmente tenía el derecho o la posibilidad de haber roto esta promesa o este pacto. Números capítulo 30, versículo 6 al versículo 8 dice: pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Fíjate muy bien. Pero si fuere casada y hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, recordemos que Yahweh fue marido para el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Y profirió o habló votos el pueblo de Israel. Dijo así lo haremos. La única forma de que este voto hubiera sido anulado es entonces en la forma que el marido hablara y dijera está bien. Pero como el marido cayó, fue este voto permanente. Repito, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes. ¿Te das cuenta? El voto entonces de obedecer las palabras que Elohim dio en el monte Sinaí debían ser firmes. ¿Sabes por qué? Porque hubo una obligación que ligó el alma del pueblo de Israel. Y tendría que ser firme. Sin embargo, como hemos visto, el pueblo de Israel no fue firme y comenzó entonces a ir en pos de otros dioses. Versículo 8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció sus labios con que ligó su alma será nulo y Yahweh la perdonará. Pero esto no es el caso, porque Yahweh realmente estuvo de acuerdo en que el pueblo de Israel fuera firme con los votos que él hizo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el único que podía haber anulado el voto en ese momento era Yahweh. Y a pesar de la infidelidad del pueblo, ¿qué crees? No lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque el sí de Elohim, el sí de Yahweh es un sí, a pesar de todo. Hoy la pregunta para ti y para mí es, ¿realmente nuestros sí son un sí? ¿O será que nuestros sí se convierten en un no? Mateo capítulo 5, versículo número 37. Mateo capítulo 5, versículo número 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos acerca de la Torá? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Continuamos con el libro de Números. Vamos por favor al capítulo número 31, en donde se pide hacer venganza contra los madianitas en este caso. Números capítulo 31, versículo 1, 2 y 3 dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moshe habló al pueblo diciendo: armaos, algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ahora estamos leyendo de una pelea en contra de los madianitas. ¿Pero por qué? Esto es por consecuencia de la recomendación que dio el profeta Balaam. ¿Recuerdas? El profeta Balaam, que no quiso maldecir al pueblo. Sin embargo, sí aconsejó al rey Balac para que las mujeres madianitas sedujeran al pueblo de Israel para fornicar y adorar a sus dioses. Y de hecho, en la parashá pasada veíamos el celo de Finés, que al ver a un israelita con una madianita,
tomó una flecha atravesándolos a ambos, lo cual permitió que la mortandad del pueblo de Israel cesara. Esta es la razón por la cual entonces se pide que se haga venganza en contra de Madián. Vamos por favor, Números capítulo 31, versículo número 4. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moshe los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Yahweh lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué fue necesario este acto? Fíjate, interesante. El objetivo era acabar de raíz con el pecado. Si tú no cortas de raíz con el pecado, estás dejando la posibilidad de caer tarde o temprano, lo cual sabía perfectamente Moshe. Pues cuando regresan de la guerra, regresaron con las mujeres que justo habían hecho caer al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Imagínate, tienes un problema de alcoholismo y en lugar de tirar las botellas, las guardas. ¿Qué crees que va a pasar? Tienes un problema de drogadicción y en lugar de tirar las drogas, las guardas. ¿Qué crees que va a pasar? Tienes un problema de infidelidad y en lugar de quitar de raíz teléfonos, etcétera, etcétera, los guardas. ¿Qué crees que va a pasar? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que mira, por muy firme o seguro que tú te sientas, si tú no cortas de raíz con el pecado, tarde o temprano caerás. Por lo tanto, si tú sabes que teniendo botellas guardadas, ¿qué crees que sea lo más sensato que tú deberías hacer? Exacto, tirarlas para no dar lugar a caer nuevamente. Fue exactamente lo que les pidió Moshe al pueblo de Israel. No dejar lugar a que el pueblo de Israel volviera a caer. Hoy yo te pregunto, ¿consientes el pecado? ¿Será que dejas alguna puertita abierta? Bueno, hoy te dice Yahweh, quita el pecado de raíz. Necesitas quitar de tu vida todo aquello que te impide crecer espiritualmente. ¿Y qué es el pecado? La infracción a la ley. ¿Cuál ley? Las palabras de Elohim. ¿Te das cuenta? Si tú sabes que hoy puedes caer en no guardar el Shabbat como Elohim te lo pidió, ¿qué crees que tendrías que hacer? Números capítulo 31, versículo 24. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Vamos por favor a Isaías capítulo 46, versículo número 9 al versículo 3. Isaías capítulo 46, versículo 9 al versículo número 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, ni nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Por lo tanto, necesitamos quitar de nuestra vida todo aquello que nos impide crecer espiritualmente. Recuerda, todo lo que impidió que el pueblo de Israel pudiera crecer, para que pudiera ingresar a la tierra prometida. Todo aquello es lo mismo que el día de hoy nosotros tenemos que quitar. Sin embargo, como leemos en el capítulo número 32, interesante, están por entrar en la tierra prometida, pero ahora los hijos de Rubén y los hijos de Gad comenzaron a desanimar a la gente de entrar a la tierra prometida. Vamos al libro de Números, capítulo 32, versículo 1 al versículo número 7. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moshe y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo:
Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Yahweh hirió delante de las congregaciones de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar al Jordán. Y respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Fíjate bien, ¿no sucede hoy exactamente lo mismo? Hoy estamos por entrar en la tierra prometida. Vemos cómo los tiempos son tiempos complicados, son tiempos, como dice la palabra, los postreros días. Y estamos viendo lo profetizado a Ezequiel, a Jeremías, acerca de la restauración del pueblo de Israel. Judá, por un lado, reconociendo a Yahshua como el Mesías, e Israel tomando la Torá como nuestro verdadero ayo. Esto está pasando hoy, lo cual había sido profetizado. ¿Te das cuenta? La restauración comenzó. Pero justo hoy que la restauración comenzó, justo hoy encontramos muchos hijos de Gad y muchos hijos de Rubén. ¿Cómo? Desanimando a las ovejitas. Hoy las religiones dicen, no te preocupes, vive la vida. Vida solo hay una. Es más, acostúmbrate a lo que te ofrecen las naciones. Acostúmbrate a los placeres de la vida. Total, vida solo hay una. ¿Te gusta tales celebraciones? No pasa absolutamente nada. Imagínate, están a punto de entrar en la tierra prometida. Y ahora pensar en quedarse y no entrar. ¿Te das cuenta? Por ello es que Moshe les recuerda que esto ya había pasado antes. Números capítulo 32, versículo 8 al versículo número 25. En donde Moshe les recuerda es que esto ya pasó. No vuelvan a repetir lo que hicieron sus papás. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Yahweh les había dado. Y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahweh. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Yahweh contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Ahora la respuesta del pueblo. Entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moshe, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Yahweh, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel, y esa tierra será vuestra en heredad delante de Yahweh. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Yahweh, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Aquí hay varios puntos muy interesantes. Un pueblo a punto de entrar, deslumbrado por lo que podía ofrecer la tierra, que no era la tierra prometida. Yo veo hoy con tristeza cuántas personas deslumbradas por las costumbres de las naciones se siguen asimilando, se siguen acostumbrando, desechando la bendición de la tierra prometida. Segundo,
la importancia de un Moshe que insistió y persistió. Los regañaba, los reprendía. Estaba cansado Moshe. Todo este insistir y persistir para que no se desenfocaran del objetivo, que era entrar en la tierra prometida. Tercero, un pueblo que a pesar de sus titubeos, a pesar de la incredulidad, tuvo un corazón enseñable. Pues bien pudieron no haberle hecho caso a Moshe e irse a la tierra de Jazer y Galad, que se trataba de tierras especiales para el ganado, y despreciar la promesa. Pero no lo hicieron, pues repito, tuvieron un corazón enseñable. La pregunta aquí importante sería, ¿hoy realmente tú y yo tenemos un corazón enseñable? Jeremías capítulo 6, versículo 16 al versículo 19. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Así que mira, por lo tanto debemos aprender a caminar con rumbo a la promesa de la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, y reinar con Yahshua nuestro Mesías por la eternidad. Que tengas una semana muy bendecida y que la palabra de Yahweh continúe transformando tu vida para que tengas ese celo por la Torah. Shavua Tov y muchas bendiciones.